Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a Conectados con la Cultura. Soy Lina Gacha y el día de hoy hablaremos sobre algunos de los autores y artistas representativos de Colombia y el mundo a nivel danzario. En cuanto al escribir y generar memoria en el campo dancístico, aún hace falta encontrar mecanismos y formas adecuadas que permitan hacer que la danza sea registrada de la manera más fiel posible. Especialmente al hablar de evolución e historia de este arte, es difícil encontrar registros antiguos que hablen realmente del quehacer danzario más que de los oficios que lo rodean y potencian en la escena. Sin embargo, encontramos algunos exponentes altamente reconocidos por sus posturas claramente definidas frente a la realidad dancística de su tiempo, además de generar los registros que hasta hoy en día son analizados al momento de abordar la evolución e historia de la misma, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos se desenvolvieron directamente dentro de la expresión danzada, siendo bailarines, coreógrafos o promotores artísticos. Con el surgimiento de la danza académica o ballet, como actualmente lo conocemos, alrededor del siglo XVII, los primeros registros reconocidos alrededor de ella presentan los principios básicos técnicos que en el momento eran establecidos por los maestros de danza y que más adelante caracterizarían la danza clásica. Uno de los primeros artistas que plasma su visión y propuestas dancísticas fue Pierre Bauchamp, maestro de danza del Rey Sol, quien establece las 5 posiciones de pies básicas de la técnica clásica, además de coreografiar las piezas de ballet más importantes en su momento, siempre en alianza con la corona francesa. Un siglo después, surge la figura de Jean-Georges Noubert, bailarín y coreógrafo francés que redactó el famoso tratado Cartas sobre la danza y los ballets, un texto en el que compila todas sus propuestas y críticas frente al quehacer dancístico de su tiempo. En él plasma su visión de cómo la danza como arte independiente está siendo limitado por las formas de ser y hacer. Rechazaba el uso de máscaras que impedían el desarrollo del bailarín como artista integral. Difundía la idea de que el ballet debía tener un sentido narrativo, con una temática clara teniendo inicio, desarrollo y desenlace. Afirmaba que la danza debía ser natural y expresiva, más que técnica y virtuosa. Además de destacar que el maestro de danza debía poseer un conocimiento amplio más allá de solamente lo artístico. Años más tarde, Marius Petipa sería el coreógrafo que de la mano de la Rusia imperial desarrollaría el ballet clásico de la manera en que es reconocido actualmente. Coreografió más de 50 ballets, dentro de los cuales se encuentran los conocidos como la trilogía de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, El cascanueces, y La Bella Durmiente.
ballet el estatus grandioso de este arte, potenciando la figura de la bailarina clásica y estableciendo la escuela rusa de ballet. Más adelante, con el trabajo realizado por los ballets rusos de Diaghilev, el ballet ruso recorrió el mundo empapándose de las nuevas formas de movimiento que se estaban generando en contraposición a la técnica clásica y a la emancipación de la mujer, potenciando la libre expresión, especialmente con una de las principales representantes, Isadora Duncan, reconocida como la creadora de la danza moderna. Rudolf von Laban, precursor de la danza moderna alemana, analizó los patrones de movimiento hasta el punto de desarrollar su propio método para experimentar dentro del mismo, describirlo, verlo y anotarlo en lo que luego sería reconocido como la notación y la teoría del icosaedro. En ella predominan los elementos de cuerpo, espacio y esfuerzo energético, dando importancia a los tránsitos entre la forma y forma como lo que realmente relaciona y comunica con otros y con el espacio. De acuerdo con él, la manera en cómo el cuerpo se mueve en el espacio depende del peso, el tiempo, el flujo y el espacio mismo. El peso en cuanto al impacto, la intención, la suavidad o la fuerza. El tiempo en cuanto al ritmo, la velocidad o la suspensión. El flujo del movimiento relacionado con el dejar hacer o el controlar o retener, y el espacio en cuanto a la forma que dibuja el cuerpo. Dicha notación consta de símbolos para reconocer y registrar los movimientos y desplazamientos del bailarín en el espacio. Dichos símbolos describen la dirección y el nivel del movimiento, las partes del cuerpo que lo realizan, la duración y la dinámica. Está relacionada también con la teoría del icosaedro, en otros lugares conocida como la quinesfera, una esfera que rodea el cuerpo humano en sus 3 dimensiones, diferenciando las múltiples direcciones en las que el movimiento puede realizarse de manera específica. La escena americana empezó a tomar protagonismo en Estados Unidos con figuras como Ruth St. Dennis, Martha Graham, José Limón, Doris Humphrey, Agnes de Mille, y George Balanchine.
cada uno brindándoles nuevas formas de hacer a la danza desde múltiples principios de acuerdo a sus investigaciones individuales frente a la musicalidad, la contracción, la suspensión, la caída, el espacio, entre otros. Como por ejemplo, Merce Cunningham, coreógrafo que puso en escena piezas en las que el expresionismo abstracto y la música aleatoria eran protagonistas, así como la casualidad y el azar. En Colombia, dentro de las figuras reconocidas por su trabajo desde el ballet clásico, se encuentra Ana Consuelo Gómez, formada en el exterior en estudios que abarcan no solo la técnica clásica, sino diferentes lenguajes desde la danza moderna, el flamenco, el jazz y las danzas orientales. Afirmaba que la danza es una manifestación que entrañaba una de las afirmaciones más profundas del espíritu humano. Adicionalmente, su gusto por la lectura permitió desarrollar un vínculo entre la literatura y la danza. Además de dirigir una academia de ballet clásico, fundó una compañía de danza experimental, con la que deconstruyó la técnica clásica en favor de la interpretación. Además de Ana Consuelo, se encuentra Gloria Castro, reconocida por fundar Incol Ballet en Cali, inicialmente como una escuela y más adelante consolidándose como el primer colegio que ofrece una formación académica y artística para jóvenes en el país. Ella ha contribuido a la formación de grandes bailarines que han pasado por importantes compañías de ballet clásico a nivel mundial, impulsando además las artes dentro de los sectores populares.
Ya a nivel de la danza contemporánea, existen múltiples exponentes que desde su investigación personal han abordado el movimiento dentro del país, como Tino Fernández, trabajando desde la teatralidad con cuerpos que, de acuerdo con sus palabras, deben estar totalmente dispuestos para la escena, estableciendo su compañía Lex Flows en Bogotá. Careta de la careta, que era de yeso de Creta, y se puso de la niña con la violeta y en el asesinato de Julieta. ¡Ay! Caretas. Álvaro Restrepo fundó en Cartagena el Colegio del Cuerpo, mostrándolo como compañía y como un espacio sensible dentro de su contexto. Finalmente, encontramos a Álvaro Fuentes, otro de los pioneros de la danza contemporánea en Colombia, enfocado especialmente en el lenguaje del cuerpo dentro de la dramaturgia con fines escénicos, creando piezas con una estructura narrativa concreta. Él afirma que se debe tener claridad al momento de crear danza, si se pretende desarrollar la pieza al azar o a partir de un tema en específico, lo cual requiere de construir por escrito la escena, especificando un conflicto, los personajes y las situaciones. Por otro lado, ya hablando del folclore colombiano, hay múltiples personajes que aportaron en su desarrollo artístico dentro y fuera del país. Uno de ellos fue Jacinto Jaramillo, quien introdujo un nuevo estilo de entrenamiento para bailarines al estilo de Isadora Duncan, enfocado en la recuperación de la danza tradicional colombiana e impulsando la idea de que el pueblo colombiano se entienda a sí mismo. Creó alrededor de 50 coreografías de bailes tradicionales como el bambuco, la guabina chiquinquireña, la guaneña, el joropo y el galerón llanero, con influencias del nacionalismo y muralismo mexicano.
Delia Zapata Olivella, gran impulsadora de los bailes de las costas colombianas, llevó al Teatro Colón el primer espectáculo de danzas negras. Es considerada como la precursora y promotora del sentimiento popular dignificado. De la mano con su hermano Manuel Zapata Olivella, recorrieron múltiples regiones, reconstruyendo las danzas, sistematizándolas y clasificándolas según su categoría. Danzas rituales, de cortejo, de festejo, de laboreo, entre otros. Dedicó su enfoque a la pedagogía, logrando alianzas con universidades y creando programas de licenciatura en artes, dando especial importancia en sus creaciones al contenido de los movimientos, cuestionándose sobre las intenciones, la relación con la música y fundamentándose en la tradición de los pueblos. Otro de los personajes importantes dentro de la escena lingüística y artística colombiana fue Guillermo Abadía Morales, un folclorólogo y escritor de importantes textos enfocados en el folclore, la música y la danza de cada región del país. Finalmente, agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy y los invitamos a unirse el próximo viernes a otra emisión de Conectados con la Cultura.